Bienvenidos a este relato donde exploraremos una verdad que Miguel Indurain ha guardado durante décadas y que hoy, a sus 61 años, decide revelar con una firmeza que sorprende al mundo. Lo que escucharán no es una simple anécdota del pasado, sino la puerta de entrada a las heridas más profundas de una leyenda del ciclismo. Este es el comienzo de un viaje inesperado hacia los nombres que marcaron su vida para siempre y que, según sus propias palabras, jamás podrá perdonar. Prepárense porque lo que viene no dejará indiferente a nadie. Antes de continuar, gracias por ver mi video, y los invito a suscribirse al canal, para seguir apoyando este contenido, y darme más motivación para seguir adelante. Todo empieza con una pregunta que el propio Indurain se hizo al mirar hacia atrás y evaluar su largo recorrido en el deporte y en la vida. ¿Por qué recordar ahora a las personas que quebraron su confianza en los momentos más decisivos de su carrera? ¿Por qué abrir viejas cicatrices cuando podría haberlas dejado enterradas para siempre? La respuesta no es simple, porque Indurain nunca ha sido un hombre de escándalos ni de declaraciones impulsivas. Su estilo siempre ha sido el silencio, la prudencia y la compostura. Sin embargo, hay historias que el tiempo exige sacar a la luz para comprender la dimensión real de la grandeza y del dolor que un atleta de élite puede cargar. En esta primera parte, no revelaremos aún ningún nombre, porque lo esencial es entender el contexto emocional que sostiene esta confesión. Durante años, Indurain soportó presiones internas, conflictos silenciosos y tensiones que muy pocos conocieron. Cuando el mundo lo aplaudía, él enfrentaba dudas, traiciones y decisiones que debía tomar sin mostrar debilidad. Y fue justamente ese contraste entre la gloria pública y la batalla privada, lo que terminó definiendo la lista de 10 personas que, según Indurain, dejaron una marca imposible de borrar. Lo que descubriremos a partir de aquí, no solo revelará las razones de su resentimiento, sino también la complejidad de una vida vivida al límite, donde cada victoria tenía un precio, y cada error dejaba una huella profunda. Este es solo el inicio de un viaje que se volverá más intenso con cada parte. Para comprender por qué Miguel Indurain llegó a elaborar una lista de personas a las que nunca podrá perdonar, es necesario retroceder a los orígenes de su carrera, a esos años en los que la presión del ciclismo profesional comenzaba a moldear su carácter. Cuando era apenas un joven con un talento desbordante, tuvo que enfrentar un entorno competitivo, donde la ambición ajena a menudo pesaba más que la camaradería. En ese mundo cada triunfo despertaba admiración pero también envidias silenciosas que se acumulaban como sombras detrás de su imagen de atleta impecable. Muchos creyeron que el dominio de Indurain en las grandes vueltas fue producto exclusivo de su fortaleza física. Pero pocos entendieron el desgaste emocional que padecía día tras día. Mientras luchaba por consolidarse, surgieron desacuerdos internos, decisiones unilaterales tomadas por personas que debían apoyarlo, y situaciones que sembraron en el ciclista una desconfianza que se hizo permanente. No eran conflictos visibles para el público, sino golpes precisos que afectaban su equilibrio mental justo antes de etapas decisivas. Con el paso del tiempo, esas experiencias dejaron cicatrices que Indurain nunca verbalizó. Prefería callar antes que exponer la fragilidad que pudiera poner en duda su liderazgo. Pero cada traición, cada palabra de desprecio, cada gesto de oportunismo, se grabó en su memoria. Y aunque siguió adelante con una serenidad admirada por el mundo, por dentro se iba acumulando una lista que solo él conocía, una lista que no nació de un arrebato sino del peso constante de la decepción. En esta etapa temprana de su carrera, comprendió que no todos los que caminaban a su lado estaban realmente con el manacela. Descubrió que el éxito no solo atrae reconocimiento sino también intereses ocultos, que pueden convertirse en dagas emocionales. Por eso, cuando a los 61 años decide hablar, no lo hace por rencor, sino para cerrar un ciclo que llevó demasiado tiempo cargando en silencio. Las personas que mencionará más adelante no aparecen por casualidad, sino porque formaron parte de un entramado de presiones que definieron su destino deportivo y personal. Los primeros nombres que Miguel Indurain lleva grabados en su memoria pertenecen a una etapa en la que aún confiaba plenamente en quienes lo rodeaban.
La primera persona de su lista no fue un rival ni un competidor directo, sino alguien de su propio entorno profesional, alguien que debía protegerlo en los momentos más delicados de su carrera. Este individuo, cuya influencia era determinante en la planificación de cada temporada, tomó decisiones que perjudicaron al ciclista en instantes clave. Indurain lo recuerda como la primera gran desilusión, porque comprendió que incluso quienes estaban más cerca, podían actuar movidos por intereses ajenos al bienestar del equipo. La segunda persona surgió en un contexto aún más doloroso. Se trataba de alguien que Indurain consideraba un amigo dentro del pelotón, un compañero con quien compartió entrenamientos, confidencias y sacrificios. Sin embargo, en una competencia decisiva, este compañero reveló su verdadera lealtad al filtrar información estratégica que afectó directamente el rendimiento del navarro. Para Indurain, ese gesto fue irreparable porque no solo traicionó la confianza, sino que expuso su vulnerabilidad al enemigo deportivo. Desde entonces aprendió que la amistad en el ciclismo profesional no siempre soporta el peso de la ambición. La tercera persona que entra en su lista no proviene del entorno inmediato, sino de una figura de autoridad en el ámbito deportivo que durante años cuestionó sus métodos y su integridad sin fundamentos sólidos. Este personaje público realizó declaraciones que minaron la reputación del ciclista en un momento en que la presión mediática era extrema. Aunque Indurain siempre mantuvo la compostura, llevaba dentro la herida de saber que aquellas palabras injustas marcaron su imagen ante una parte de la opinión pública. Para él, esa falta de respeto gratuita se convirtió en una de las afrentas que jamás podrá olvidar. Estos tres primeros casos muestran que la traición no siempre llega desde un enemigo declarado. A veces surge desde quien tiene acceso a la confianza, a la intimidad y al esfuerzo compartido. Para Indurain, cada una de estas experiencias fue construyendo la claridad que hoy, a sus 61 años, lo impulsa a hablar sin reservas sobre las personas que alteraron el rumbo de su vida deportiva. Y lo que revelara en las siguientes partes será aún más sorprendente, porque los golpes más duros no siempre provienen del pasado lejano, sino de momentos en los que esperaba apoyo absoluto. A medida que avanzamos en la lista de Miguel Indurain, las decepciones se vuelven más profundas y complejas. La cuarta persona que jamás podrá perdonar es alguien que tuvo acceso directo a su carrera en un momento de máxima exigencia. Esta figura, encargada de la gestión administrativa de su equipo, actuó con negligencia, al no cumplir acuerdos esenciales que afectaron la estabilidad del ciclista durante una temporada completa. Para Indurain, este error no fue solo profesional sino un golpe emocional, porque venía de alguien cuyo deber era facilitarle el camino, no entorpecerlo. La quinta persona aparece ligada a un episodio que marcó un antes y un después en su relación con la prensa. Se trataba de un comunicador que aprovechó una situación privada para difundir rumores sin verificar, poniendo en duda aspectos personales del ciclista que nada tenían que ver con su desempeño deportivo. Indurain, acostumbrado a guardar su vida con discreción, sintió esa invasión como una traición que lo expuso injustamente ante el público. Esa herida, como él mismo afirma, nunca pudo cerrarse. La sexta persona entra en escena desde un ámbito más estratégico. Se trataba de un asesor externo contratado para optimizar resultados y mejorar la planificación de entrenamientos. Sin embargo, sus recomendaciones llevaron a una sobrecarga física que tuvo consecuencias duras en la salud del navarro. Aunque las tensiones del deporte pueden llevar a errores, Indurain considera que la falta de responsabilidad y la insistencia en métodos inapropiados demostraron una ausencia total de compromiso con su bienestar. Aquello no solo afectó su rendimiento, sino que también lastimó su confianza en los profesionales que lo rodeaban. La séptima persona de su lista representa una decepción moral más que profesional. Era alguien del entorno institucional que, en lugar de defenderlo durante un conflicto reglamentario, optó por guardar silencio para evitar complicaciones políticas. Esa falta de respaldo en un momento crítico reveló a Indurain que no todos los aliados lo eran realmente. Lo que más le dolió no fue la situación en sí, sino la pasividad calculada de alguien que tenía el poder de intervenir,
pero eligió no hacerlo. Estos nuevos nombres reflejan un periodo en el que Indurain comprendió que la traición adopta muchas formas. Algunas llegan como decisiones equivocadas, otras como actos deliberados de oportunismo, y otras como silencios que pesan tanto como un golpe directo. Cada una dejó una marca distinta, pero todas contribuyeron a la lista que hoy decide exponer con absoluta claridad. ¿Y aún quedan revelaciones que impactarán aún más? Las últimas revelaciones de Miguel Indurain son, según él mismo, las más inesperadas. La octava persona de su lista pertenece al ámbito médico-deportivo. Era un especialista encargado de supervisar su recuperación durante una fase en la que cada detalle podía decidir su continuidad en el más alto nivel. Indurain confiaba plenamente en su criterio, pero descubrió que algunos informes habían sido manipulados para acelerar procesos que no estaban listos. Esta falta de transparencia provocó complicaciones que, con el tiempo, afectaron su forma física. Para él, aquella manipulación constituyó una traición imperdonable. La novena persona aparece vinculada a un episodio que impactó directamente en su entorno familiar. No fue una cuestión profesional, sino un conflicto derivado de comentarios malintencionados que llegaron a manos de sus seres más cercanos. Indurain siempre protegió a su familia de la presión mediática, pero esta persona cruzó un límite que el ciclista consideraba sagrado. Lo que más dolió no fue el contenido de los comentarios, sino la intención de herir a quienes nada tenían que ver con su carrera deportiva. Esa afrenta quedó grabada para siempre. El 10º y último nombre de su lista es el que más sorprendió incluso a quienes conocían su trayectoria. No se trata de un rival, ni de un compañero, ni de un directivo, sino de alguien que formaba parte de una institución que debía promover y defender los valores del deporte. Durante un proceso de evaluación interna, esta figura impulsó decisiones que afectaron injustamente la imagen de Indurain, sin darle la oportunidad de expresar su versión. Fue una maniobra que lo dejó expuesto ante la opinión pública y que, según él mismo cuenta, marcó uno de los momentos más difíciles de su vida profesional. Con estos 10 nombres, Indurain completa una lista que no nació del resentimiento, sino de una acumulación de heridas que durante años permanecieron ocultas. Cada historia revela una faceta distinta de la presión, la decepción y la soledad que pueden rodear a un deportista de élite. Y aunque ha mantenido silencio durante décadas, ahora decide mostrar el peso real que tuvo que cargar para sostener una carrera brillante. Lo que queda por descubrir es cómo entiende hoy el ciclista todas estas experiencias y qué significado tienen para él a sus 61 años. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que la lista de 10 personas que Miguel Indurain decide revelar a sus 61 años no es simplemente un inventario de ofensas, sino una radiografía emocional de todo lo que vivió en silencio durante su carrera. Cada episodio, cada gesto y cada traición compuso un paisaje que muy pocos conocieron, un paisaje que convivió con su imagen pública de serenidad y dominio absoluto sobre la bicicleta. Indurain nunca fue un hombre de confrontaciones, pero entendió que callar eternamente significaba cargar con un peso que ya no le correspondía seguir sosteniendo. Hoy, desde una perspectiva más madura, reconoce que aquellas heridas no solo marcaron su trayectoria deportiva, sino también su manera de entender las relaciones humanas. Descubrió que la lealtad no siempre acompaña al talento y que el éxito atrae sombras capaces de distorsionar incluso los vínculos que parecían más sólidos. Sin embargo, también comprendió que el dolor no define la totalidad de su historia. Lo que realmente define su legado es la forma en que continúa adelante, sin dejar que la decepción borrara su capacidad de competir, de ganar y de mantenerse fiel a sus principios. Lo que comparte ahora no busca reabrir conflictos antiguos, sino ofrecer una mirada sincera sobre lo que significa ser un atleta de élite, en un mundo donde las exigencias son tan grandes como las presiones invisibles que lo rodean. Indurain no pretende que estas revelaciones cambien la opinión pública, ni que reescriban su historia. Más bien desea que quienes lo escuchan entiendan que detrás de cada victoria existieron sacrificios y batallas internas que rara vez salían a la luz.
A pesar de las traiciones que lo acompañaron, Indurain conserva una visión equilibrada del pasado. Acepta que algunas heridas nunca sanarán, pero también reconoce que cada una de ellas le enseñó a fortalecer su carácter y a valorar con mayor claridad las pocas personas que realmente estuvieron a su lado. Sus palabras finales deja una reflexión poderosa. La grandeza no se mide solo por los títulos, sino por la capacidad de mantener la dignidad incluso cuando el entorno parece desmoronarse. Con este cierre, Indurain no solo concluye una lista largamente guardada, sino que abre una ventana para comprender la complejidad de la vida deportiva y la profundidad emocional que se esconde detrás de cada triunfo. Su testimonio revela que, aunque las decepciones dejan huellas imborrables, también pueden convertirse en la fuerza que impulsa a un hombre a seguir adelante y a encontrar paz con su propia historia.